Gracias por continuar con nosotros. Como les decíamos, esta mañana vamos a hacer un repaso del último sondeo que ha hecho el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Los ciudadanos evaluaron el proceso electoral que vivió el país el pasado 3 de febrero y eso se refleja pues, en este estudio que ha hecho el YUDOP. Pero pongamos algunos elementos en contexto, luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. El Instituto de Opinión Pública de la UCA reveló los resultados de su más reciente encuesta para dar a conocer qué piensan los salvadoreños de las elecciones y cómo avanza la política en El Salvador. El Tribunal Supremo Electoral mejoró su imagen respecto a los comicios anteriores y la población le otorgó una nota de 7.69 por el trabajo realizado. De los 1.503 encuestados, el 82.4% opinó que los resultados electorales representan la voluntad de los salvadoreños. Un 10.8% opina lo contrario y un 5.8% que solo representa a una parte de los ciudadanos. La encuesta también demuestra la percepción que los salvadoreños tienen hacia los partidos políticos y su trabajo. Los resultados muestran que el 86.6% de la población salvadoreña tiene poca o ninguna confianza en los partidos políticos de nuestro país. Es decir, que 8 de cada 10 salvadoreños se encuentran poco o nada satisfechos con la manera en que funcionan los partidos políticos. La encuesta postelectoral de la UCA confirma que el apoyo conseguido por el partido Gana y su candidato Nayib Bukele obedece principalmente al descontento generalizado de la población con los partidos Arena y FMLN, así como la expectativa de mejora de las condiciones del país que pueda traer esta nueva transición política. Aproximadamente 7 de cada 10 salvadoreños cree que el país va a mejorar con el triunfo de Bukele. También es importante mencionar que la encuesta refleja que el medio por el que más se informaron los salvadoreños fue la televisión, con un 47%, y el 25% mencionó a Canal 12 como el canal que utilizó para informarse. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conoceremos más sobre este sondeo publicado por una de las casas encuestadoras de mayor confiabilidad en el país. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana saludamos a nuestros invitados, Laura Andrade, coordinadora de estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. Laura, buenos días, bienvenida. Muy buenos días a toda la audiencia de Canal 12, gracias por la invitación. Y también está con nosotros Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Omar, buenos días. Buenos días, Manuel, buenos días a toda la gente que nos ve por Canal 12. Bueno, definitivamente que es importante hacer un repaso de qué ha pasado con los temas electorales, una campaña que estuvo un tanto intensa, una elección que estuvo, bueno, y nos tuvo a todos a la expectativa de qué iba a ocurrir, y el trabajo del Tribunal Supremo Electoral que estuvo también en constante evaluación. Vemos que el tribunal saca una nota de 7.69 en el sondeo que ha hecho el YUDOP. Se podría decir que está aprobado, digamos, con esta nota de 7.69. Obviamente estamos hablando de una elección que es menos, pero mucho menos complicada que la elección municipal y legislativa que vivimos en 2018. ¿Podríamos decir que el tribunal ha mejorado su imagen ante la opinión pública con esta nota que ha obtenido de parte de las personas que fueron consultadas por el YUDOP? Bueno, quizás en primer lugar es importante mencionar que esta mejoría también responde a la efectividad en términos de la emisión de los resultados, ¿verdad? Algo que fue sumamente complejo en la elección de 2018 y que sin duda influyó en la nota que en la encuesta preelectoral recibió esta autoridad con un 5.56 en ese momento, ¿verdad? Creo que también el hecho de que haya habido una mejor organización en términos de todo el material, ¿verdad? También son evidencias que pudimos constatar desde el procesamiento de los datos de la red de observación electoral que la universidad llevó a cabo, ¿verdad? Sí hubo una mejoría en términos de toda la logística, ¿verdad? Y también de la exposición pública del trabajo que realizó este ente. Podríamos decir que definitivamente aprobó el ciudadano el trabajo del tribunal, porque venía de momentos muy difíciles cuando el tema del voto fraccionado, el voto cruzado, todas estas decisiones que se tomaron que hicieron que El Salvador tuviera uno de los sistemas electorales más complejos. Sí, de hecho, si 84 de cada 100 personas creen que los resultados representan la voluntad popular, yo creo que hay satisfacción con el trabajo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Ciertamente yo creo que hay que marcar un antes y un después en estas elecciones para el Tribunal Supremo Electoral. Como decía Laurita, a fines de 2018 la gente
le puso 5.56 al trabajo del tribunal y ahora 7.69. No quiere decir que la confianza se ha recuperado totalmente, porque 56.7% todavía no tiene plena confianza en el Tribunal Supremo Electoral, pero los resultados electorales, la prontitud con la que se dieron y creo yo, eso todo el mundo lo dice también, abonó la diferencia inobjetable de estos resultados. Manuel y amigos, yo quisiera decir, tal vez alguien se pregunta, ¿por qué hacer una encuesta postelectoral? Exactamente. ¿Verdad? Siempre las encuestas se hacen antes de las elecciones. Nosotros decidimos hacer esta encuesta porque, bueno, están los resultados. Pero, ¿qué motivó a la ciudadanía a votar de la manera que lo hizo? Es decir, hay gente que votó igual, hay gente que cambió su voto, hay gente que no votó. ¿Cuáles son las razones que están detrás de los resultados electorales? Y eso es lo que quisimos sondear. Creemos que son insumos muy valiosos para la ciudadanía, para los partidos políticos y para el gobierno entrante también. Y por supuesto para ustedes los medios de comunicación. No, definitivamente que hay elementos importantes, decíamos nosotros, en este sondeo que ustedes hicieron post elecciones. Porque desde antes se mencionaba que Gana, en este caso que llegaba como candidato a Nayib Bukele, tenía pues una ventaja sobre sus contrincantes, y creo que esto se ha confirmado partiendo de que Nayib Bukele pues es el presidente electo del país y que estaba solo unos días de tomar posesión. De hecho, ahí podemos observar en este gráfico, podemos observar, digamos, ya que se reafirma o se confirma lo que ya se sabía desde antes de las elecciones, a pesar de todo lo que se decía previo al evento. Al final, el ciudadano mantuvo su decisión de votar, en este caso, por Gana, que llevaba como candidato a Nayib Bukele, ¿no? Así es. Hay cosas que se confirmaron, digamos, ¿verdad? Hay otras que no, por lo menos desde algunos puntos de vista. Por ejemplo, los que sostenían que la mayoría de votos de Bukele que salían en las encuestas venían del frente, se han desmentido con esta encuesta postelectoral. Porque 65 de cada 100 encuestados que fueron a votar dijeron que cambiaron su voto. Ciertamente la mitad, 50.5%, dice: yo antes voté por el FMLN, ahora cambié mi voto. Pero 36% de ese 65 dice: antes voté por Arena, ahora cambié mi voto. Ese, por ejemplo, no se confirmó, que algunos analistas decían así, ¿verdad? Sí se confirmó, por ejemplo, la victoria de Nayib Bukele. Se confirmó que la razón principal por la que ganó el presidente ahora electo fue por el cansancio de la población con los dos partidos tradicionales, digamos, con el modo tradicional de hacer política. Algunos hablan de la vieja política. La mayoría de opiniones votaron por cambiar, por darle oportunidad a otro. No digo que no influyó la figura del presidente electo, no digo que no influyó en alguna medida las propuestas, pero el factor fundamental, según la encuesta, es darle oportunidad a otro, que no sean de los mismos. Ahora bien, por años se tenía la percepción de que los partidos, que en este caso los partidos tradicionales, el FMLN y Arena, mantenían un voto duro, que era el que los hacía, digamos, que fueran ellos los que disputaran la presidencia de la República. De pronto, en el escenario de este 2019, se da un giro en el que el partido ya no parece tan importante, porque al principio pues nadie decía que Gana podría ganar una elección presidencial, y la gana, y se podría decir que ¿qué tanto, digamos, pesos tuvo el tema del candidato en esta elección y ya no tanto la bandera por la que concursaran? Bueno, sin duda que este es un fenómeno que hemos venido advirtiendo en las últimas elecciones presidenciales, ¿verdad? Cada vez una pérdida, una dilución de la figura del partido y su poderío, ¿verdad?, en frente a la ciudadanía y su capacidad de influencia para apoyar, ¿verdad?, la ciudadanía a los partidos contendientes. En este caso vemos que el 76.3% de la población salvadoreña encuestada afirmó que el elemento que tomó más en cuenta para decidir su voto fue la figura del candidato, versus un 20.1% que expresó que el elemento más importante era el partido. Esto sin duda
es un elemento que todavía reafirma la personalización, ¿verdad?, de la política, y que sin duda las figuras que cada uno de los institutos políticos vengan eligiendo tendrán que sopesar estos resultados a fin de posicionar favorablemente, ¿verdad?, el apoyo electoral de la gente. Quisiera yo, Manuel, agregar que en el caso de los dos partidos tradicionales, ¿verdad?, la gente entre candidato y trayectoria, digamos, pesó la trayectoria. El candidato no tuvo el peso suficiente para contrarrestar esta percepción negativa de los partidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le achaca a la gente que dijo, cambié de voto, antes votaba por el FMLN y ahora voté distinto? ¿Qué es lo que más le achaca a su ex partido, digamos, o por lo menos al ex partido de preferencia? Dice, en primer lugar, la mala gestión del gobierno, y en segundo lugar, actos ligados a la corrupción. Pero lo que pesa más a la hora de rechazar tiene que ver con la gestión gubernamental, o mejor dicho, con la mala gestión. El balance de lo que no se hizo es, lo que, digamos, quizás el mayor reclamo. De lo que no se hizo o de lo que se hizo mal, ¿verdad? Exactamente. Cuando uno pregunta a los que dijeron que habían cambiado de partido, que antes votaban por Arena, lo que pesa más son los actos ligados a la corrupción, ¿verdad? Sobre todo, y en segundo lugar dice engaños, mentiras, pero pesa sobre todo actos ligados a la corrupción del partido. En el caso del partido Gana, lo que decía Laura, pesa más la figura del candidato, ¿verdad? El voto se puede considerar que hasta cierto punto, digamos, aspiracional, se podría decir, porque la mayoría de gente cree que cuando va y vota por un candidato, las promesas que ese candidato hace, todas las propuestas que se presentan durante la campaña, cree que se van a realizar y que hasta cierto punto, digamos, su vida va a mejorar, su vida laboral, su vida digamos, en las comunidades donde reside, cree que va a mejorar, pero cuando esto no se da, es que viene este aspecto de decepción y, digamos, y de reclamo y la factura que se le pasa, en este caso, a la política tradicional. Yo creo que, voy a llamarlo, el nivel de tolerancia de la gente a la mala gestión se está reduciendo, o el margen de tolerancia, mejor dicho. Con los gobiernos de Arena, el pueblo salvadoreño tuvo un margen de tolerancia. Con los gobiernos del FMLN, ese margen de tolerancia disminuyó, y yo me atrevo a decir, esto es, que el nivel de tolerancia con este nuevo gobierno se va a disminuir más. Ya no va a esperar ni 20 años el pueblo salvadoreño, ni 10 años para pasarle factura. En los gobiernos anteriores fue así, pero ahora la gente, yo creo que es más consciente, vota con más criterio. Lo hemos visto en otros temas, no solo en electorales, en los temas de minería, del agua, por supuesto el 3 de febrero, pero incluso cuando le preguntamos a la gente si cree que todas las promesas de campaña se van a cumplir, la inmensa mayoría no dice que sí, dice que algunas, Laurita, solo un pequeño porcentaje dice que todas, ¿verdad? Así ya es. no es que se crean totalmente. Y bueno, podemos ver ahí en la lámina que tenemos en la pantalla, podemos ver incluso también el desgaste que han sufrido los partidos políticos, porque la pregunta dice, ¿podría decirme cuál era el partido político con el que simpatizaba? Simpatizaba, obviamente está en pasado, ¿no? Entonces ahora ya no simpatiza. El FMLN está, digamos, en una situación un tanto crítica porque saca apenas 377,000 votos en esta elección del 3 de febrero. El Arena, digamos, logra mantener hasta cierto punto su voto duro y su desgaste, se podría decir que no es tan grave como el que ha sufrido el FMLN, y vemos una situación de la debacle que están estos partidos luego del proceso electoral. Y aquí lo podemos ver reflejado en estas cifras porque podemos ver cómo el voto migra y busca, digamos, otras opciones para darle solución a situaciones que han estado presentes durante muchísimo tiempo, ¿no? Sin duda, también es importante poner en contexto este dato, ¿verdad? Preguntamos primero a la población si en ese momento en el que se cursó el estudio la persona tenía un partido con el que simpatizara. Si nos decía que no, le preguntábamos si antes había simpatizado con alguno. Y vemos que en los resultados más de la mitad de la gente afirmó en nuestro estudio que el partido con el que anteriormente simpatizaba era el FMLN. Una tercera parte, el 36.4%, sostuvo que era Arena,
¿verdad? Entonces, en ese contexto, vemos como el FMLN ha perdido un mayor caudal, ¿verdad?, de apoyo electoral a lo largo de estos 10 años de administración. Y como bien lo mencionaba el licenciado Serrano, sin duda la mala gestión y también la forma en que se dio a conocer algunos de sus planes han venido deteriorando su imagen frente a la población. También, en perspectiva, el partido político de preferencia, que también es un elemento que se indaga en esta encuesta, vemos un declive importante del FMLN a partir de 2009. Sin embargo, en el caso de Arena vemos una fluctuación irregular, porque en 2018 la mayoría de la población afirmaba que su partido político de preferencia de cara a las elecciones municipales y presidenciales era Arena, ¿verdad? Pero sin duda quien ha tenido un declive vertiginoso es el FMLN, y sin duda también corresponde a qué es lo que la gente cree que deben de hacer estos institutos políticos luego de estos resultados electorales. La mayoría de la población hace referencia en ambos casos, tanto para el FMLN como para Arena, la necesidad de reorganizarse, ¿verdad? Y en segundo lugar, la necesidad de salirse del espectro político, ¿verdad?, que también es un llamado de atención en virtud de la gestión, ¿verdad?, que cada uno de estos institutos políticos ha hecho durante estos años. Ahora bien, si vemos, los partidos políticos están buscando explicaciones, digamos, a las situaciones que están enfrentando. En el caso del FMLN vemos que para el 16 de junio tiene su elección interna en la que va a buscar nuevas autoridades, y hasta ahora pues sigue preguntándose qué fue lo que pasó, dónde falló, digamos, el partido, porque hasta ahora hemos visto, digamos, incluso a gente de la dirigencia diciendo que el salvadoreño pues parece que no logra entender, digamos, lo que este partido ha hecho por ellos en los últimos 10 años, que son los 2 periodos de gobierno. Pero vemos que en el sondeo y en el estudio que ustedes han hecho está claramente reflejado, digamos, cuál es el descontento ciudadano y cuál es la molestia con estos partidos. Y como decía el señor Serrano, decía, el nivel de tolerancia parece que cada vez es menor del ciudadano ante las situaciones ante las actuaciones de los partidos políticos. Pues yo no sé si está buscando el FMLN o dónde está buscando, porque en el 2018, que también, recordemos, recibió un revés electoral, mucha gente pensó, ahora va a reaccionar el FMLN. Pues nos quedamos esperando, y si no reacciona con el resultado del 3 de febrero, pues yo creo que ya no va a reaccionar. Fíjense que en Alemania el partido, si no me equivoco, pero del ala democrática, el mismo día que hubo elecciones en El Salvador, perdió allá. El partido que era la primera fuerza política en Alemania. Y perdieron, y la gente solo le dio el 20% del voto. Al siguiente día, la dirigencia de ese partido, perdón, en Italia, no Alemania, en Italia. Al siguiente día, la cúpula del partido renunció. Por el bien de la democracia y por el bien de su partido. Lo mismo pasó, ¿verdad? En El Salvador con el FMLN hubo una pérdida, hubo un mensaje de la población. Sin embargo, lo que pasó en Italia aquí nunca se dio. Ahora uno dice, ahora el 3 de febrero de 2019 puede que haya alguna reacción, y no se ve. Normalmente después de una derrota electoral es común que los partidos ajusten cuentas internamente, que es precisamente lo que le está pasando a Arena. Está dentro de lo normal, digamos. Pero este ajuste de cuentas por lo menos no se ve de la misma manera en el FMLN. Yo por lo menos no lo veo de la misma manera. Aquí, como decía al principio, hay insumos importantes. Como decía Laura también, el deterioro en la imagen que la gente tiene de los partidos no es de ahorita. Ha venido dándose desde el 2009, en la encuesta por lo menos de 2000, y lo hemos venido diciendo. No han querido hacer caso, miren los resultados, lo dijimos antes de las elecciones también. Hay un marcado y progresivo deterioro en la imagen de los partidos. Fíjense que ahorita 78.5% de los encuestados creen que los partidos representan poco o nada sus intereses, y más del 80% que respetan poco o nada la Constitución, que no defienden los derechos de la población,
87 de cada 100 dicen que tienen poca o ninguna confianza en los partidos. Esto debería hacerlos reaccionar. Y el dato que tenemos en pantalla también es interesante, porque a partir de los resultados electorales, ¿qué cree usted que debería de hacer el FMLN en este caso? Y la palabra renovación aparece pues en primer punto, y el mayor número de ciudadanos que piden dice renovarse, reorganizarse, cambiar una situación que vimos al final cuando fuimos al proceso electoral de 2018, que el FMLN decía, bueno, vamos a entrar en un proceso de reflexión y un proceso de encontrar, digamos, qué fue lo que pasó, porque el ciudadano, digamos, nos hizo cambiar la aritmética en la Asamblea Legislativa, pasar de 31 a 23 diputados. Y ahora vemos que la situación, el declive es mucho mayor, porque estamos hablando de la pérdida de casi 1 millón de votos en una elección presidencial. Una situación que está presente y que parece, bueno, que el ciudadano lo reconoce y lo tiene muy claro, pero quien no lo tiene muy claro, pues parece ser que es el partido, ¿no? Así es. Y sin duda también estos resultados, como mencionaba el licenciado Serrano, reflejan que la gestión de los institutos políticos tradicionales en El Salvador ha venido deteriorando también la percepción que sobre la democracia tienen los salvadoreños, ¿verdad? Sin duda, la mayoría de la gente opina que la democracia en el país puede sobrevivir sin partidos políticos. Eso es grave porque son unos instrumentos para la representación de los intereses de la ciudadanía. Pero sin duda, cuando 8 de cada 10 personas considera que no son confiables, que no son transparentes, que no representan los intereses de la gente y que mucho menos les benefician, obviamente también la gente va a poner en tela de juicio si la democracia es el régimen que realmente debería de funcionar en el país, y eso es sumamente grave cuando hemos tenido una historia de regímenes autoritarios realmente bochornosos en términos de la vulneración de derechos humanos. La gente está clara de que la democracia es la alternativa. El problema es que estos instrumentos o estos mecanismos en los partidos no están funcionando y tampoco responden a sus intereses. Y ese es el punto aquí. ¿Cómo podemos generar o transformar el espectro político, ¿verdad?, a partir de este sentir de la población y las mejorías o las expectativas que tienen en estos próximos 5 años? Cuando hablábamos del tema de la corrupción, pues uno se pregunta, ¿qué tan sensible es el ciudadano, digamos, ante hechos de corrupción? Ya el señor Serrano nos decía, la gente está, digamos, menos tolerante a este tipo de cosas. Y esta elección se dio en un contexto específico y que tenía, pues, puso en perspectiva nuevamente la situación del expresidente Francisco Flores, la situación que está enfrentando Elías Antonio Saca y su grupo de gente más cercana, la situación de Mauricio Funes, que está, digamos, allá asilado en Nicaragua, y que, a pesar de todo lo que ha pasado, el FMLN sigue apostando por él en el sentido de que no busca, digamos, desligarse de Mauricio Funes, y al contrario, digamos, sigue hasta cierto punto diciendo de que pues es una persona a la que no se le ha comprobado pues nada de lo que se le está señalando, pero el ciudadano sí percibe, digamos, que hay una situación ahí que no es correcta y que prácticamente eso le está pasando factura a los partidos, y que lo vemos como el ciudadano en esta interrogante en la que ustedes le preguntan ¿cuál cree que usted que es la principal razón por la que la gente dejó de votar por Arena en las pasadas elecciones presidenciales? Hablan de corrupción, y si vemos también el tema del frente, hablan también del mismo hecho, corrupción como denominador común. Hace un año más o menos, Manuel, nosotros dijimos que el tema que iba a definir las elecciones de 2019 era el tema de la corrupción. Y esto se ha confirmado, es decir, el tema principal porque la gente se inclinó o no para votar por X candidato fue el tema de la corrupción. La gente puede ser tolerante a que uno se equivoque, todos nos equivocamos en la vida. Todos cometemos errores, pero a que haya con malicia actos de corrupción, la gente ya no lo va a tolerar. Y eso fue lo que pasó cuando la gente dice la principal razón por la que ganó Nayib Bukele es el cansancio de los otros partidos. Lo que está diciendo es cansancio de que lleguen y que vean el Estado como botín y no como una plataforma de servicio. Esto es lo que ha pasado. Por supuesto, esto hay que matizarlo, tiene otras aristas, pero principalmente la gente está harta de la corrupción. Fíjense que cuando le pregunta uno a la gente, ¿cree que va a mejorar, que va a seguir igual o que va a empeorar el país con el nuevo gobierno? 67%, punto y algo, dice, creemos que va a mejorar. La gente tiene esperanza en que va a mejorar.
tiene esperanza en que va a cambiar esto, pero ojo, no es una esperanza ingenua, porque casi la mitad de la población siente que el presidente electo es distante o muy distante de la gente. Y gran parte de la población también cree que no confía o no termina de confiar en el nuevo gobierno sin instalarse. Estos son insumos importantes para el gobierno que entre, me parece a mí. Tiene que trabajar, cultivar la confianza con la gente y la cercanía, que son cosas que desde antes de asumir le está diciendo a la población. Y eso a mí me parece que es Podríamos importante. decir que en este momento, digamos, Nayib Bukele tiene el beneficio de la duda de parte del ciudadano, porque hasta ahora, digamos, vemos cómo hay expectativa con el nombramiento del equipo que lo va a acompañar, vemos cómo hay expectativa de todo de la relación con Estados Unidos, vemos cómo hay expectativa de todos los cambios que se están anunciando, pero podríamos decir que estamos en una etapa en la que el ciudadano también está haciendo su propia evaluación y que esa evaluación va a comenzar a correr a partir del día 1 de junio, que va a ser el día en el que va a tomar posesión. Sin duda que la imagen del presidente electo en este momento es justamente eso, intermedia, ¿verdad? Todo va a depender a la luz de lo que la gente le exige en estos momentos a la administración Bukele, que es una mejora en la seguridad, una mejora en la situación económica del país, la necesidad de crear empleos, mejorar la salud, mejorar la educación, son los cinco principales ejes o áreas de trabajo en las que la gente se va a fijar, o por lo menos el sentimiento que tienen en este momento frente a la administración de Nayib Bukele, ¿verdad? Sin duda son elementos que tiene que manejar, porque aunque una buena parte de la población tiene mucha confianza en su imagen, ¿verdad? También hay otro buen porcentaje de la gente que no confía poco o nada en él, ¿verdad? Entonces también la forma en que se presenta o se maneja su gestión, ¿verdad? Vemos que también hay lecciones aprendidas de parte de la administración Serén que sin duda no puede repetir, ¿verdad? Porque la población va a estar muy pendiente de esas decisiones, ¿verdad? Y también de un beneficio in situ para cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Si no refleja una mejoría en sus comunidades, en las escuelas, en los centros de atención de salud, definitivamente digamos, declive que han venido percibiendo todas las gestiones presidenciales anteriores va a ser un patrón común que se va a identificar en esta. Pero ¿qué tan fatal son los primeros 100 días o qué tan determinantes podrían ser los primeros 100 días? Porque a la mayoría de presidentes se les evalúa por esos primeros, digamos, por esos primeros 100 días de trabajo. Esa pregunta la hemos discutido dentro de la universidad. Yo realmente no sé de dónde salió de los 100 días, porque todo el mundo, bueno, hay que preparar la encuesta de los 100 días. Bueno, un momento, ¿qué tan determinantes son los 100 días? ¿De dónde viene? Y además, el que llega al gobierno hace un plan de 100 días. Yo creo que obedece a que es un margen corto, pero significativo para que se comiencen a ver frutos de la gestión, asumo. Pero yo creo que no es tan determinante. Cambiar situaciones como las que tiene el país no es cuestión de 100 días, ni de 5 años. Y de quejas que vienen de 30 años. ¿Verdad? Entonces, yo, si me preguntan personalmente, creo que no son determinantes los 100 días, ¿verdad? Sino qué se va a hacer, sobre todo en políticas de Estado, más que de gobierno, ¿verdad? Que apunten, así como lo anunciaron en la campaña política, apunten a 20, 30 años, porque hay problemas en el país que no se van a resolver en un gobierno, en una administración. Y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido en el país, que el gobierno que llega implementa sus propias políticas y desconoce o, digamos, invisibiliza, obvia las políticas que hizo el gobierno precedente. No hay continuidad. Esa pregunta creo que nosotros la hemos discutido, recuerdo, dentro de la universidad, y personalmente llego a esa conclusión, que no son tan determinantes. Quizás la gente quiere comenzar a ver frutos, ¿verdad? Como quien dice, este es el margen de tiempo que te damos para que se comience a ver algo. Pero no es determinante, me parece. Ni más determinante lo que haga a lo largo del gobierno.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Hoy estamos hablando del último sondeo que ha hecho el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el UDOP. Continuamos después de unos minutos que vamos a ir a la pausa. Estamos a solo unos días de que el presidente electo Nayib Bukele tome posesión del cargo. Estamos ya muy cerca de ese 1 de junio. Es de recordarle a usted que este acto va a tener lugar allá en la Plaza Barrios, en el centro histórico de San Salvador. Pero, ¿qué pasó el 3 de febrero? Eso es lo que estamos analizando con los representantes del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, porque ellos han hecho un sondeo y estamos pues analizando los datos que reflejan ese sondeo. A partir de esa fecha, del 3 de febrero, en el que gana Nayib Bukele la presidencia de la República, una de las interrogantes que surge es cuáles son los retos. Ya la coordinadora del UDOP nos decía, los retos son en áreas tradicionales, salud, educación, situaciones en las que el ciudadano busca cambios, pero hay una cantidad de temas de fondo también que están ahí y que son hasta cierto punto muy sensibles. Partiendo de esto, digamos, ¿cuáles son los retos que se desprenden para el nuevo gobierno, más allá de la situación tradicional de salud, educación, vivienda, que espera que el ciudadano, que el ciudadano espera que mejoren? Hay un tema que ya lo conversábamos fuera de cámaras, decíamos, el tema pensiones es un tema que es muy sensible y que está presente y que en cualquier momento va a entrar el debate de lleno, y que también el ciudadano está a la expectativa de ese tipo de situaciones, que están esperando que haya una respuesta de parte del nuevo gobierno a temas como este, que el tema pensiones ya se hizo una reforma en 2017, que en su momento fue calificada como un parche por el entonces ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y se dijo que debía legislarse y debía trabajarse para buscar una reforma definitiva. ¿Consideran ustedes que temas como este van a aparecer una vez más, digamos, en el corto plazo en el nuevo gobierno? Sin duda, el sentir de la gente en términos de pensiones, también consultamos una pequeña batería relacionada con cuál debería de ser las principales responsabilidades del Estado salvadoreño, y no necesariamente del gobierno, sino del Estado en su conjunto. En este sentido, justamente en ese tema, el 59.8% de la población está muy de acuerdo en que el Estado salvadoreño, más que la empresa privada, sea el principal responsable de pagar las pensiones de jubilación en el país. Eso sin duda también pone de manifiesto cuál es el sentir de la gente frente a todo este recorrido, ¿verdad? Y de esas, digamos, modificaciones en términos de presupuesto que se han realizado en los últimos años. La gente necesita garantía de que su vejez tiene algún tipo de respaldo de parte del Estado frente a un alto costo de la vida, ¿verdad? Sin duda queda también de manifiesto que ni siquiera el salario mínimo es el adecuado para que una familia tradicional pueda subsanar todas las necesidades que en una época como esta se ponen de manifiesto en la familia. También otro elemento importante en el que la gente hace eco es respecto a la desigualdad entre los ciudadanos, ¿verdad? Y un 57.9% de la población está muy de acuerdo en que el Estado salvadoreño debe implementar políticas firmes para reducir la desigualdad de ingresos entre la población, ¿verdad? Que también es otro elemento importante respecto de cuáles son las capacidades, ¿verdad? O a qué tiene acceso la gente respecto de su ingreso. Omar, ¿hacia dónde va, digamos, la forma de hacer política desde su punto de vista en El Salvador? Porque muchas veces se ha dicho, la política no es el problema es quién hace la política. La pregunta es, con todo lo que estamos viendo, que cómo el ciudadano va evolucionando también en su forma de pensar. Antes, digamos, creía ciegamente en las banderas de los partidos y votaba, digamos, hasta cierto punto de esa forma. Hoy vemos que hay una apuesta por candidatos y vemos también una evolución en la forma, digamos, en que se evalúa a las personas que hacen política en El Salvador. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Considera usted que estamos ante el despertar del ciudadano, digamos, ante un despertar, digamos, que ha tardado mucho tiempo respecto, digamos, a las evaluaciones que se hacen de quienes hacen política en El Salvador, y a ser, digamos, más crítico y más incisivo en la forma, digamos, en la que se cuestiona el trabajo de quienes hacen política en el país? Yo creo que sí, yo le llamo un crecimiento de la conciencia ciudadana que se ha manifestado en diversas dimensiones de la realidad. Ya lo decía yo, en la campaña por prohibir la minería metálica industrial, por el daño que eso podría causar al medio ambiente, la gente se manifestó. En lo del agua, en la lucha por el derecho humano al agua, por una ley
general de agua que responda al enfoque de derechos humanos, la gente se ha manifestado incluso en contra del parecer de los partidos tradicionales, que dicho sea de paso, no han tenido la voluntad de reconocer el derecho humano al agua en la Constitución. Yo sí creo que hay un crecimiento, y el 3 de febrero fue una muestra de ese crecimiento. Hace falta crecer, pero ya hay un porcentaje importante que ha crecido no solo en política, sino en la necesidad de proteger el medio ambiente, de cultivar otros hábitos de convivencia para la cultura de paz. Yo sí creo que hay. El criterio, me parece a mí, hacia el que vamos caminando para juzgar a los gobernantes es el de las obras, los resultados de su gestión. ¿Verdad? No tanto, voy a decir una barbaridad, voy a decir si este es de izquierda o de derecha, sino ¿es honesto o no es honesto? ¿Fue corrupto o no fue corrupto? ¿Fue eficiente o no fue eficiente? ¿Verdad? Creo que vamos caminando hacia eso. Hay esperanza en este gobierno y creo que la gente, y esto es para el nuevo gobierno, para que lo tome en cuenta. Ya decía Laura que la gente le preguntamos, ¿qué cree usted que debe priorizar el nuevo gobierno? Y está claro, para la gente el principal problema es el de la seguridad. No puede ser que vivamos encerrados en las casas, que todo el mundo dice aquí en El Salvador, sabemos a qué hora salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Eso no puede ser. Segundo, la economía. Yo ahí pongo también la creación de empleo. Tercero, la educación. Decía un premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que la mejor inversión que un país puede hacer es en su gente, en la educación. Y en cuarto lugar, la salud. Mejorar las condiciones de salud. Tengo un familiar que es médico y dice, si un presidente llega y hace reformas en salud, yo me daría por satisfecho, porque realmente hay mucho que hacer. Pero también le preguntamos a la gente, ¿cuál es el papel del Estado? Es decir, el gobierno administra el Estado, ¿cuál es el papel? Y ya Laura daba. Para la gente, el Estado es el principal responsable, y no la empresa privada, de crear empleo. No estamos diciendo que el Estado es el que, sino que va a propiciar. Para el 67.3, el Estado es el principal responsable, y no la empresa privada, de brindar servicios de salud y saneamiento. El 59.8% opina que el Estado es el principal responsable de pagar las pensiones, y no la empresa privada. Y 67 de cada 100 personas creen que el Estado es el principal responsable, y no la empresa privada, de brindar servicios de saneamiento y de agua potable. Este es un mensaje claro que envía la población. El Estado a veces, la tendencia es a reducirlo, ¿verdad? Y eso es lo que muchos estamos en la expectativa, reducir el Estado y quitarle las capacidades. Lo que el Estado debe hacer es garantizar que los derechos fundamentales de la mayoría de la población se cumplan. Y eso es lo que no ha hecho el Estado. Después de la guerra se entró con un modelo económico que lo que hizo fue quitarle al Estado capacidad, disminuirlo, y ante los retos que dejó, llamémosla posguerra, el Estado fue incapaz de responder a ello. Por eso estamos como estamos. Aquí la gente le manda un mensaje claro a las nuevas autoridades. Creen que el Estado debe participar en estos rubros con mayor decisión. No el único, pero como principal responsable. Y la gente va a valorar, va a juzgar, ¿verdad?, en base a los resultados que se den en esta materia. Y como decía Manuel, las pensiones van a ser, yo creo que sentándose el presidente y va a salir el tema de las pensiones a relucir, porque es un problema grave que no se ha resuelto en este país. Ahora bien, el pasado 3 de febrero fue también una fecha importante para todos los que elaboramos en medios de comunicación, porque definitivamente todo el ciudadano estaba a la expectativa de qué iba a pasar con este proceso electoral. Yo tengo una lámina en la que se refleja cómo la televisión continúa pues siendo, digamos, el mayor medio de comunicación respecto, digamos, al trabajo que se hace y respecto a la información que se difunde. Este dato, digamos, es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la información sigue siendo, digamos, una base para que el ciudadano tome decisiones, para que el ciudadano también evalúe todo lo que está pasando y también someta a evaluación incluso a los mismos comunicadores. ¿Qué podemos decir sobre el trabajo de los medios y, digamos, el proceso electoral que vivió El Salvador el pasado 3 de febrero?
Bueno, en primer lugar, sin duda que el predominio de este medio de comunicación todavía se mantiene entre la gente, ¿verdad? Vemos cómo en cada hogar, si no hay un diccionario, sí hay una televisión, ¿verdad? Como medio de información, de entretenimiento, etcétera. Pero también vemos que se amplía la forma en la que la gente se informa, y es a través también de las redes sociales. Un 36.9% de la población afirmó que ese fue el medio por el cual tuvo acceso a toda la información relacionada con los políticos, con los candidatos y con la campaña electoral, ¿verdad? Sin duda, estos dos polos se ponen ya en este escenario en términos de cuáles son los mensajes que tienen a disposición, ¿verdad? Y cuál es el tipo de información a la que tienen acceso. Sin duda también un elemento importante es que la mayoría de la gente, al consultarles si ha detectado información falsa en estos medios de comunicación, sin duda la televisión es la que sale con menor porcentaje, ¿verdad?, de población que afirma que hay información falsa en torno a las noticias que recibe. Caso contrario el de las redes sociales, en donde hay un repunte de la información o de la percepción, ¿verdad?, de que no es tan fidedigna todo el material que se pone en sus manos. Pero también es importante a fin de cómo hemos visto que esta nueva administración podría estar funcionando, ¿verdad? Quizás una pequeña emulación de cómo el presidente estadounidense Donald Trump también se maneja, ¿verdad? Y se posiciona en redes sociales más que en otros medios tradicionales. Vemos una emulación en el caso de Nayib Bukele, en el que el Twitter es prácticamente su medio oficial de comunicación, ¿verdad? Y también cuál es el efecto que tiene en la ciudadanía esta nueva forma de informarse, ¿verdad? Porque deja a un lado probablemente una exposición directa, ¿verdad?, en medios de comunicación, entrevistas, etcétera, pero también pone un punto de referencia en términos de cómo él se va a vender, entre comillas, ¿verdad?, durante toda esta gestión. Pero también vemos un desplazamiento de algunos medios que eran, digamos, que se pueden considerar tradicionales en cuanto al trabajo que se hace en medios de comunicación. Nosotros como Red Salvadoreña de Medios, a partir, digamos, de este proceso electoral, pues estamos comprometidos con el tema de la información, y realmente creo yo que ese es un factor que también define, digamos, la preferencia de un ciudadano, qué tanto confía en la información que se le da. Sí, cuando pasaron las elecciones, los partidos que perdieron hacían una reflexión. No sé si ustedes recuerdan que decían: perdimos porque no aprendimos a usar las redes sociales o no las usamos debidamente, el que ganó sí lo hizo. Bueno, entonces es cierto que por el que qué papel jugaron los medios de comunicación, por eso decidimos hacer estas preguntas. Y lo que revela es una tendencia que ya venía, como dice Laura, la gente, bueno, hay que decir, como dice algo que está pasando Carlos Artiga en el Canal 12, con referencia a la encuesta. La pregunta fue sobre qué medio utilizó usted para informarse sobre las elecciones, sobre los candidatos, qué medio impreso, qué medio radial, medio televisivo. Lo que la encuesta revela es que no es tan como dijeron los políticos. La televisión sigue siendo el principal medio por el que la gente se informa, en este caso de la política, de los candidatos, de las elecciones. Primero, ¿verdad? Ciertamente hay un crecimiento de las redes sociales y hay un desplazamiento de otros medios considerados tradicionales, ¿verdad?, por lo menos en este tema. A lo mejor si hubiéramos preguntado qué medio ocupa más para acompañarse, hubiera sido distinto, sí, pero para las cuestiones políticas salió. Y no les voy a hacer propaganda porque ya la hacen ustedes. Cuando preguntamos en los medios televisivos cuál fue, ahí está, ¿verdad? Creo que esto es algo importante, y dos cosas quisiera rescatar yo con respecto a los medios. Le preguntamos a la gente: ¿le sirvió mucho, algo o poco las noticias que escuchó en los medios? Miren, en más de la mitad la gente dice que le sirvió para tener una opinión sobre los partidos y los candidatos. Es importante. Dicen que la salud de una democracia hay que fijarse en los medios cuando uno llega para medir la salud de una democracia, y creo que este es un indicador importante. Y la otra cosa que hay que rescatar es que si encontraron noticias falsas en los medios, y para satisfacción de ustedes, en la televisión es donde menos la gente
encuentra noticias falsas. En cambio, mientras más se va digitalizando el medio hasta llegar a redes, 70 de cada 100 dicen que encuentran noticias falsas en las redes sociales. Lo que es lógico y uno lo ve en la realidad. Creo que son insumos importantes, creo que son fundamentales los medios de comunicación, en momentos especiales como los electorales, pero también en el devenir. Cuando los psicólogos le dicen a uno, ve, los medios han sido tradicionalmente generadores de opinión, pero ahora la conciencia de los niños no se forma ni en la escuela ni en la casa, sino frente a la pantalla del televisor o de la computadora. Creo que tienen razón. Y en eso tienen un papel fundamental ustedes, en la construcción de país, de ciudadanía, de nación, ¿verdad? Hay un elemento importante, creo yo, que está ahí presente, digamos, cuando hablamos de medios de comunicación. Definitivamente, las redes sociales juegan un papel importante en el nuevo contexto en el que estamos. Pero, digamos, la información es inmediata, aparece, pero la mayoría de ciudadanos busca reafirmar lo que lee tal vez en una red social, lo busca, digamos, la explicación y la reafirmación en el medio tradicional, en este caso la televisión, que digamos que es, como decía Laura, es más fácil encontrar una televisión que un diccionario en una casa. Sí. Entonces, y creo yo que la mayoría de gente lo que busca es confirmar esa información a través, digamos, lo que leyó en su teléfono celular, confirmarle en un medio, en este caso tradicional, que por, digamos, siempre ha sido la televisión. Yo creo que ese es un papel importante, digamos, cómo se conjuga y cómo se da ese juego entre lo que veo de inmediato en una red social y lo que busco en la televisión, que a veces me entero de las cosas por acá, pero yo busco, digamos, reafirmar eso en un medio tradicional, que me digan, digamos, o que me reafirmen que lo que leí es cierto, o que me expliquen, digamos, o que me den el dato más amplio de lo que leí a través de un tuit que tiene, digamos, cierto número de caracteres y que la explicación se limita nada más a los datos más importantes de una noticia. En cambio, cuando ya tenemos el espacio en la televisión, podemos ampliar esa información y, digamos, entender incluso hasta mucho mejor lo que está pasando en la calle o lo que está pasando con temas políticos o temas económicos. Sin duda, también es importante tener en cuenta que este resultado en el marco del contexto electoral también refleja la responsabilidad de los medios de comunicación en general y principalmente de la televisión en términos de cuál es la formación política que tienen o ponen a disposición a todo el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Sin duda también la forma en que se expone, la forma en que se presenta un resultado o una noticia tiene un impacto en la gente, ¿verdad? Habrá que explorar todavía más, ¿verdad? Cuál es la influencia real de los medios de comunicación en el marco de la formación de la cultura política de los salvadoreños, ¿verdad? Y el impacto que tiene a largo plazo en términos de cómo evalúa o cómo construye su imaginario de la realidad salvadoreña. Claro, son elementos importantes. Y en lo que hablábamos antes, Manuel, claro, en que la gente ha crecido en conciencia ciudadana, es más responsable, vota con más criterio. Creo que los medios han jugado un papel importante y deben seguirlo jugando, porque así vamos a salir adelante como país, ¿verdad? La gente no va a esperar a los 5 años, va a exigir, va a ejercer Contraloría Social, eso esperamos, ¿verdad? ¿Considera que esa misma Contraloría que se ejerce, digamos, sobre ciertos personajes de la vida nacional, también se ejerce sobre los medios de comunicación en este caso? Bueno, aquí la gente está dando un juicio, ¿verdad? Y creo que la manera de retribuir el juicio de la gente es con la sintonía o los lectores o las visitas que tienen los medios. Creo que la gente está retribuyendo cuando cree que el medio le proporciona información importante, útil y veraz. Creo que la manera de retribuir de la gente es sintonizándolo. Pero, ¿cómo ve usted, por ejemplo, la evolución a nivel mediático, Omar, cuando vemos, digamos, que el contexto en el que se dio, digamos, el desarrollo de los medios en El Salvador en los años 80, el periodo de posguerra en los años 90 y lo que estamos viviendo hoy en 2019? Bueno, yo creo que realmente estamos en lo que llaman era de la información o era del conocimiento, así se le llama hoy. Jamás el ser humano tuvo tanta información a su disposición sin la capacidad de procesarla. Nunca habíamos estado en un nivel como el que estamos. Tener tanta información a nuestra disposición, cuando usted habla del teléfono y todo eso, nos llega
pero no, generalmente es informaciones superficiales que no profundizan, no ahondan. Ese es el reto, creo yo, que hay que caminar. Y en este tiempo, o usted entra al mundo de la multimedia o se queda desfasado. Y creo que los medios de comunicación han entendido eso, ¿verdad? Antes una imagen era propia de la televisión, estoy hablando de video, ¿verdad? El audio era propio de la radio. La noticia, hoy usted entra a cualquier medio y puede encontrar audio, escrito, entrevistas, video en un medio de comunicación. Creo que esta era de la información, el reto es conservar esas tres características. Información que sea importante, que sea útil y que sea verdadera, que sea veraz, ¿verdad? Pero creo que los medios de comunicación han entendido mejor que otros sectores, por ejemplo universidades, que entramos a este mundo de la multimedia o nos quedamos en la prehistoria. Muy bien, muy buena reflexión. Agradecemos a los representantes del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, a Laura Andrade. Gracias por estar aquí, Laura, y por darnos una explicación de todos estos datos tan importantes que han surgido ahí. Definitivamente que creo yo que era necesario que se hiciera una encuesta posterior a las elecciones para, digamos, comprender mejor las decisiones que han tomado los ciudadanos, y es necesario que entrar todos a un proceso de evaluación, como lo han hecho, digamos, ustedes, que nos han evaluado, digamos, diversos aspectos de la vida nacional, tanto a nivel político e incluso a nivel de medios de comunicación. Eso nos parece importante porque eso nos da, digamos, nos pone un termómetro de qué está funcionando y cómo está funcionando. Así que les agradecemos definitivamente su tiempo por haber venido a compartir con nosotros aquí a este espacio de Canal 12. No, muchas gracias a toda la teleaudiencia de Canal 12 por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias también. Y un saludo al pueblo salvadoreño. Al vicerrector de Proyección Social, gracias por estar aquí, y por supuesto que los esperamos a medida vayan presentando nuevos estudios, los esperamos para que los podamos ampliar y podamos darle al ciudadano una visión más amplia de lo que ustedes, digamos, han interpretado, de los datos que obtienen a través de estos sondeos. Aquí estamos, aquí estaremos dispuestos a compartir con ustedes y con la audiencia. Bien, nosotros cerramos este espacio de opinión correspondiente a este día lunes. Estamos ya en el 13 de mayo de 2019. Agradecemos su sintonía a este espacio y le invitamos a que siga con nosotros porque tenemos más información aquí en Noticiero Hechos. Variedades Génesis presentó